Lo he denominado una fe más fuerte que las supersticiones. Y con esta palabra quiero comenzar. La palabra supersticiones es una fe que tal vez es una fe basada en aspectos místicos y tal vez de dudosa procedencia, tal vez narrativas o ideas que la misma sociedad ha puesto, como por ejemplo los mitos o las creencias que tal vez son más que de pronto una creencia sólida, son solamente mitos. Y esto es muy importante para nosotros. Necesitamos evaluar nuestra fe en dónde está puesta, si realmente estamos depositando nuestra confianza en un aspecto bíblico o en supersticiones. Puede ser muy fácil tenerlo como nuestra realidad. Quiero que leamos el texto. Es el texto que está en el capítulo 5, versículo 1 al 9. Leámoslo juntos. La palabra de Dios dice así: Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que quiere decir que tiene cinco pórticos. El versículo 3 dice: En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5: Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El versículo 7 dice: El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Esta es la palabra de Dios. Y yo quiero rogarles que juntos podamos unirnos en oración para que este tiempo sea un tiempo en donde el Señor nos permita entender que necesitamos una fe más grande que las supersticiones. Las iglesias están llenas de supersticiones, la sociedad está llena de supersticiones, de una confianza puesta en tradiciones, pero necesitamos una fe que esté puesta en el Dios que puede decir solamente con una palabra: levántate. Y hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser levantadas, comenzando por mí. Y mientras oramos, yo quiero que tú pienses en esas cosas en las que tú te has sentido estancado durante mucho tiempo, perseverando en confianza con aspectos, con situaciones, con enfermedades, con personas, con relaciones, con errores, pecados, con desesperanzas, con tentaciones que parecen no tener victoria. Y esta palabra de hoy nos puede ayudar a salir de ese pozo. Qué bueno hoy rogarle al Señor que nos ayude y que nos permita tener una fe más grande que las supersticiones. Señor, es tan bueno estar en este lugar hoy. Es de gran bendición terminar el año escuchando tu palabra. Señor, que tú te hayas encarnado y que podamos recordar en esta Navidad que te hiciste hombre precisamente para liberar a las personas, para liberarnos a nosotros de una fe basada en cosas que no son tu palabra, que no son tus propósitos. Guárdanos de tener una fe mezclada con diferentes creencias que lo único que nos hacen es desmotivarnos, desviarnos y estancarnos, Señor. Bendecimos este momento como el momento en donde tú puedes decir: levántate, y en donde con una sola palabra tuya basta para ayudarnos a confiar más en ti y caminar firmes en el llamado que nos has hecho como tu pueblo para vivir una vida para tu gloria mientras nos gozamos en el proceso. Bendecimos este momento y te damos gracias porque sé que tu Espíritu Santo está aquí, está hablando en nuestros corazones, y te ruego que seamos nosotros, con oídos atentos a tu palabra, los que desean escucharte a ti y solamente a ti, Señor. Amén. El que tenga oídos, que oiga lo que dice la palabra del Señor.
Durante esta historia lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan es el propósito de un apóstol que desea incrementar la fe de creyentes en contextos difíciles, en tiempos de persecución y en contextos de muchas otras creencias. Los discípulos del Señor Jesús necesitaban avivar su fe. Y cada una de estas escenas en las que vamos a entrar durante este tiempo, el apóstol Juan está deseando contrarrestar las creencias que pueden contaminar la fe de los creyentes y empezar a purificar esa fe. Que la palabra que más se repita en el Evangelio de Juan, que más se repite, es creer, creer, y cómo las personas deberían poner su confianza en Jesús y no en otras cosas. Así que vemos en este escenario un hombre que ha pasado mucho tiempo creyendo en una tradición porque tiene una necesidad. No tiene nada malo desear cambiar, no tiene nada de malo avanzar, no tiene nada malo el deseo de avanzar. Eso no es algo malo, siempre y cuando no sea impulsado por la codicia, siempre y cuando no sea impulsado por el egoísmo, ¿verdad? Pero este hombre estaba depositando su confianza en cosas que nunca jamás podrían responder a su necesidad y que por el contrario lo estaban defraudando durante mucho tiempo. Y esto es muy importante comprenderlo, esto es muy importante que nosotros lo veamos en nuestro corazón, y por eso quise traer para ustedes una ilustración de una porción del libro recomendadísimo que se llama Dioses que fallan, de Tim Keller. Y esto es una forma en la que nosotros podemos ver cómo nosotros tal vez no estamos depositando nuestra confianza en rituales religiosos extraños, pero tal vez tenemos dentro de nuestro corazón rituales que adoran ciertas tradiciones de nuestras emociones, de nuestra cultura, de nuestros deseos. Esta porción dice así: el autor dice que en cierta ocasión conocieron a una mujer llamada Ana. Esta mujer desesperadamente quería tener hijos, desesperadamente. Esta mujer, en su corazón, por su historia, por diferentes circunstancias, quería tener hijos. Al final se casó, y contrariamente a lo que sus expectativas y las expectativas de los médicos frente a su edad, ella pudo dar a luz 2 hijos muy sanos. Pero sus sueños no se hicieron realidad, y la razón es que su impulso tan abrumador de dar a sus hijos una vida perfecta impidió que pudiera disfrutar de ellos. Ana no solamente quería tener hijos, sino que quería tener hijos de una manera perfecta, y su sobreprotección, sus temores, sus ansiedades, así como su necesidad de controlar hasta el último detalle de la vida de sus hijos, hizo que su familia padeciera las consecuencias. El hijo mayor de Ana tenía un rendimiento muy bajo en la escuela y evidenciaba síntomas de graves problemas emocionales. El hijo menor estaba dominado por la ira, y es muy probable que el impulso que siente Ana por ofrecer a sus hijos una vida maravillosa sea en realidad lo que acabe arruinándosela. Tal vez ese espíritu controlador de la mamá ha desarrollado en su hijo esa ira. Es posible que obtener el deseo de nuestros corazones es lo peor que nos pueda pasar. Cuando Ana había anhelado tener hijos y quedó por fin embarazada, ella empezó a pensar que entonces ella podía vivir feliz para siempre. Lamentablemente eso nunca sucedió. Eso es muy común. Muchas parejas desean tener hijos y creen que tener hijos va a resolver todos sus problemas, pero nunca es así. Ana tiene que decir en su corazón, Ana debería reconocer en su corazón que su deseo de tener hijos perfectos y felices es un deseo egoísta. Se centra en la necesidad de Ana de sentirse digna y valiosa. Realmente lo que Ana necesita considerar es que el amor de Dios es lo que le hace sentir realmente dignidad y lo que realmente le da su valía, no tener hijos perfectos. Ella podría aceptar, por ejemplo, que tener hijos imperfectos no la agobiaría tanto si Dios satisfaciera sus deseos de dignidad y de valía.
Así entonces Ana podría amar a sus hijos menos egoístamente y con mayor sinceridad. Ese deseo excesivo por sus hijos solamente manifiesta su deseo de conseguir a su propia forma su felicidad y no imaginar cómo Dios y su plan podría hacer de su vida una vida mejor. Ella no quería imaginar que Dios pudiera tener un plan para sus hijos, porque ella quería tener un plan para ellos. Ella no podía permitir que Dios pudiera tener un plan diferente para sus hijos, porque ella ya tenía un plan para ellos. Ella no podía permitir que Dios le diera una vida, porque ella ya había planeado una vida para ella. El éxito y el amor de los hijos de Ana eran más importantes que la gloria y el amor de Dios. El problema con Ana era que Ana no tenía en cuenta a Dios para su propia felicidad. Y aunque Ana creía en Dios con su mente, la satisfacción más profunda de su corazón la encuentra cuando tal vez uno de sus hijos le diga: ay mamá, te lo debo todo a ti. Lo trágico es que posiblemente Ana nunca escuche esa frase, porque su necesidad desordenada de aprobación de sus hijos la aleja de las personas que más ama. Y aun si sus hijos le dijeran eso, su corazón está tan obsesionado con la aprobación de sus hijos, que al ver que sus hijos no pueden darle lo que ella necesita, es completamente infeliz. La historia de Ana es una historia que nos ayuda a ilustrar, me impacta profundamente a mí, porque me doy cuenta cómo aún el deseo de cosas buenas para nuestros seres queridos, el deseo de cosas buenas aún para nosotros puede ser una idolatría que está camuflada de tanta hermosura que no nos damos cuenta que hace rato eso reemplazó a Dios. No podemos ni siquiera imaginar cómo sería que Dios nos guíe hacia otros planes, porque ya tenemos nuestros planes, porque ya sabemos qué es lo que deseamos. Y me encanta esta historia, porque esta historia nos puede ayudar a ver que así como este paralítico que estaba durante 28 años esperando una sanidad, creyendo que ese anhelo era bueno, estamos poniendo nuestra confianza en un estanque que nos llene de esperanzas falsas, pero que nos lleve hasta la muerte, en desesperanza, en frustración. Así que durante este tiempo yo quiero que pensemos en 3 puntos. El primer punto, para terminar este año como ese regalo hermoso de que Jesús haya venido y se haya manifestado como ese Dios que nos permite ver la verdad, que nos permite ver nuestros estanques en donde hemos puesto nuestra fe en supersticiones. El primer punto que quiero que tú veas hoy es que evalúes los estanques en los que deseas sumergirte. Evalúes los estanques en los que deseas sumergirte. El segundo punto es: evalúa cuánto tiempo has estado deseando sumergirte en los estanques de la superstición. Evalúa cuánto tiempo has invertido en eso. Y por último, vamos a ver cómo necesitas levantarte de tus supersticiones y escuchar la voz de tu glorioso Salvador y avanzar. Escuchar la voz de tu glorioso Salvador y avanzar. Así que mi deseo hoy es que tú hoy puedas arrepentirte de las supersticiones que hay en tu vida, que el Espíritu Santo hable a tu corazón acerca de los anhelos de eternidad, los anhelos de amor, los anhelos de esperanza, los anhelos de estabilidad que estás buscando en cosas que jamás van a dártelas, y que creas realmente en quien tiene el poder para responder y para salvarte con una sola palabra. Que te arrepientas de las supersticiones y que creas en que realmente alguien puede salvarte, y ese es el Señor Jesucristo. Así que el primer punto lo vamos a ver desde el versículo 1 al 4. El primer punto es: evalúa los estanques en los que deseas sumergirte. Evalúa. Estos puntos nos van a ayudar a hacerlo. El versículo 1 al 4 dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba el suelo de una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Abro paréntesis en el versículo 4, hay un apunte acerca de ese versículo.
y es que solamente en pocas ocasiones hay dudas de algunas traducciones, y este versículo puntual es de 2 versículos en la Biblia, un versículo que no está en los manuscritos originales, pero se dejó porque ayuda a la interpretación del texto. Esto tal vez nunca lo hayan escuchado, pero es necesario porque hay algo ahí que es como disonante con toda la Biblia. Entonces, cerrando ese paréntesis, entendiendo que el primer versículo dice que desde esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, versículo 2, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Hay un lugar en Jerusalén, y el momento en el que se desarrolla la historia es muy importante porque se supone que ese momento es donde la gente está yendo a Jerusalén a adorar al Dios vivo, pero en medio de toda esa adoración al Dios bíblico también hay muchas supersticiones, porque recordemos que en los tiempos de Jesús también estaban las diferentes creencias de los filósofos griegos. Entonces parece ser que mientras había gente que estaba adorando al Dios de la Biblia, había gente que estaba también aprovechando esos momentos en donde los judíos tenían sus celebraciones para hacer sus votos o hacer sus prácticas a esas diferentes creencias de otros filósofos y de otras supersticiones. Entonces dice el versículo 2 que junto a la puerta de las ovejas hay un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. La palabra Betesda quiere decir algo así como sanidad, como la oportunidad de sanar. Por eso hay iglesias que se llaman así, porque promueven este tipo de iniciativas en donde la relación con Dios es a través de las sanidades que Él hace, los milagros sobrenaturales, ¿cierto? Y en realidad lo que quiere decir este versículo es manifestar un escenario en donde hay una persona que aún en medio de un templo que se llama Santa Ana en Jerusalén, donde hay unos estanques mellizos que están rodeados de 4 galerías y pórticos, están personas que habían puesto su fe que en sumergirse en ese estanque había sanidad. Algunos comentaristas dicen que eso solamente había pasado una vez, pero sin saber muy bien como esas narrativas de personas que escuchan estos tipos de milagros, no se sabe si en un momento esa persona estaba orando y por medio de una práctica de sumergirse en un estanque Dios le permitió tener sanidad. No se sabe si tal vez era un rumor, pero lo cierto es que alguno de esos estanques se convirtió en un ritual. ¿Y por qué se convirtió un estanque en un ritual? Porque resulta que los santuarios de sanidad eran muy comunes por todo el mundo antiguo, especialmente en la adoración de Esculapio. Esculapio era un dios griego que por medio de sumergir y de la tradición de sumergirse y de la purificación con agua, celebraban sanidades. A través de las creencias griegas, ellos crearon diferentes dioses que representaban sus talentos. Por ejemplo, si había una persona que era fuerte, por ejemplo, ellos empezaron a estudiar fuertemente la medicina. La medicina en ese tiempo no era como la conocemos. Era el conocimiento de las hierbas y cómo la naturaleza podía suplir a las personas. Entonces, seguramente a través del misticismo habían rituales con hierbas, con baños, y entonces ellos trataban de elevar eso a la deidad. Entonces, una persona que había estudiado mucho acerca de medicina y que en algún momento hizo un ritual con hierbas y demás en algún pozo, entonces lo elevaron a la potencia de Dios. Y entonces se popularizó que hubieran pozos para practicar este tipo de actividades. Y la gente comúnmente ponía su confianza en estas cosas. La mayoría de los santuarios estaban repletos de personas que estaban suplicando por purificación y por sanidad. Y de alguna manera este lugar que tenía un pozo se convirtió en un lugar en donde tal vez alguien conectó lo que pasaba en Grecia y que podía buscar confianza en sanidad ahí, y surgió el rumor de que eso pasaba.
Entonces este lugar estaba rodeado de esas personas, dice el versículo 3. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban por el movimiento del agua. El rumor decía que cuando el agua se podía mover, entonces tal vez había un ángel que estaba ahí, entonces había que descender para la sanidad. El lugar fue usado posteriormente como un santuario pagano, dice algunos comentarios, de curación, dada la tendencia que les comentaba ahora. Y la comunidad judía en tiempos de Jesús consideraba que ese estanque era un lugar de sanidad. Las autoridades de los templos no estaban en acuerdo con eso, estaban en desacuerdo con estos rituales que estaban adorando a este dios griego llamado Esculapio, pero la religión popular ignoraba eso. ¿Por qué es importante nosotros entender esto? Muchas veces nosotros no estamos buscando estanques en donde nosotros podamos ser sanados de nuestras enfermedades, pero muchas veces nuestras vidas están depositando confianzas en rituales, en costumbres, en prácticas, aún en ideas religiosas acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, y las sociedades van acumulando ciertas cosas que nos hacen creer que nuestra esperanza está depositada en cosas, por ejemplo, como el dinero o ciertas profesiones. Es muy curioso, por ejemplo, que nosotros podamos ver en la ciudad de Cali que las profesiones más estudiadas son el derecho y la medicina. ¿Por qué razón esas dos profesiones caracterizan a los caleños? ¿Por qué en Cali se estudia más derecho y medicina? Porque comúnmente con todo lo que pasó en la sociedad, los problemas del narcotráfico y todo lo que socialmente sucedía, pues los abogados ganaban mucho dinero. Y por otro lado, pues con la influencia de las importaciones y demás cosas de medicina que tenemos en nuestro sector, hay mucho de la industria de medicina. Y entonces Cali se caracteriza por esas dos profesiones, y las demás personas ven en los que estudian derecho y medicina una oportunidad para tener dinero, porque a esas personas les va bien, y se construyen narrativas sociales en donde nosotros ponemos nuestra esperanza en carreras, ponemos nuestra esperanza en estudios, ponemos nuestra esperanza en ciertas prácticas. Es habitual ver que en Cali emprenden un negocio con una modalidad y a los 2 meses hay millones de negocios de la misma modalidad, porque se crean narrativas en donde las personas empiezan a poner su confianza en que tal vez así serán prosperados, en que tal vez así serán sanados de sus necesidades más dicientes, por ejemplo, la bancarrota. Y es necesario que nosotros, al igual que este hombre, nosotros pongamos mucho cuidado en cómo nosotros estamos cayendo en los estanques que promueven las narrativas sociales para buscar nuestra esperanza. Tal vez tú hoy puedas decir que crees en Dios, pero en el fondo estás anhelando, al igual que Ana, al igual que este hombre, al igual que los diferentes personajes de las ciudades, poner tu esperanza y buscar tu consuelo en lo que la sociedad dice. Las culturas crean dioses a partir de competencias, habilidades, como se hacía en Grecia. Es igual, cierta persona adquiere cierta habilidad, le va bien y todos quieren hacer lo mismo. Cierta persona se va del país y pone algunas fotos en donde consideramos que le está yendo bien y se está divirtiendo, entonces todos queremos irnos del país. Cierta persona compra ciertas marcas, entonces nosotros también queremos hacer eso. Es solamente nuestra necesidad de salvación, nuestro anhelo de ser rescatados de nuestra caída. El versículo 4 es el versículo del que le hablaba ahora. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Este versículo no aparece en los escritos originales, pero se cree que fue escrito y fue puesto aquí por un traductor, por un escriba, para que las personas pudiéramos entender por qué había tantas personas en ese estanque. Y era porque había esa narrativa de que ellos creían que había un ángel que movía las aguas. Increíble que hayan personas que depositan toda su confianza en versículos como este y que
pues nos demos cuenta que el énfasis de este texto no es promover que nosotros creamos en este tipo de movimientos milagrosos y supersticiosos, sino que nosotros podamos ver a personas que han puesto su confianza en estanques, que han puesto su confianza en rituales, que han puesto su confianza en ciertas manifestaciones. Es increíble ver que todavía hay personas que están pagando para que les engañen adivinos, para que les vendan tal hierba, para que ahora a finalizar del año hagan tales rituales de prosperidad. Y esto mismo pasaba en esta época. Y como quiero que lo recuerdes hoy, tal vez este momento, si hubo un milagro, tal vez fue una sola vez. Y tal vez nosotros, al ver que a alguien le fue bien, tal vez al ver la prosperidad del otro, empezamos a sentirnos víctimas y empezamos a anhelar, tal vez con envidia, tal vez con resentimiento y victimización, nuestra propia realidad. Dejamos de creer en Dios y empezamos a anhelar este tipo de cosas. El versículo 5 dice la palabra de Dios que había un hombre que estaba ahí 38 años y estaba enfermo. Y era una de las personas que estaba rodeando este estanque. Y el primer punto que yo les decía ahora que deberíamos tener en cuenta es evaluar los estanques en los que deseas sumergirte. Tal vez tú no tienes un tema de parálisis, pero tal vez tú estás anhelando algo que ves en tu ciudad. Algo que la gente ha empezado a decir, esto es lo que necesitas. Y tú necesitas evaluar qué son esas cosas. Dos filósofos muy conocidos por sus estudios acerca de la cultura judía y de la Biblia lograron sacar la conclusión que es evidente y que todos los cristianos podemos ver. Una de las narrativas más importantes para ellos, la narrativa central de toda la escritura, es una narrativa de la advertencia de la idolatría al pueblo de Dios y las consecuencias de idolatrar en su corazón otra cosa que no sea Dios mismo. Y nosotros todo el tiempo, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver la importancia de identificar las idolatrías en nuestro corazón. Una de las formas de generar idolatría es poner nuestra esperanza en algo que no es Dios. Y este punto yo deseo que te ayude a ver cómo tú estás poniendo tu esperanza en algo que la sociedad te está promoviendo. ¿En qué deseas tú sumergirte como un pozo de salvación? ¿Qué es eso que estás buscando? Puede ser tu comodidad, puede ser tus relaciones, pero miren lo que está apuntando el texto. El texto no está apuntando que la idolatría sea algo moralmente incorrecto. Tal vez tu idolatría es tu familia. Este hombre de la historia y las personas que rodeaban este pozo no estaban cometiendo un error al desear ser sanas. Había una multitud, dice la palabra de Dios. El versículo 3 dice, en el suelo alrededor había una multitud, todos ellos estaban a la expectativa, esperaban el movimiento del agua. Su realidad era que ellos querían ser sanados. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el error? ¿Cuál era el pecado? Que ellos estaban poniendo su confianza en algo que no era Dios. Ellos estaban poniendo su fe en supersticiones. Queridos amigos, tal vez las supersticiones dentro de una sociedad como la que tenemos aquí en esta audiencia son cada vez menos. Me cuesta verlos a ustedes haciéndose baños y pagando a brujos para que les hagan riegos, pero seguramente estamos siendo cautivos de narrativas importantes como por ejemplo el éxito, la necesidad de avanzar económicamente como la única manera de ser felices, narrativas sociales que hayan cautivado tu corazón, como por ejemplo la necesidad de tener a alguien amado para sentirte bien, porque esa es la única manera de sentirte realizado.
tu necesidad de siempre pasar tiempos en familia porque es la única manera en la que te sientes alguien en la vida. La familia es importante. Al igual que los hombres estaban deseando ser sanos como algo bueno, desear pasar tiempos con la familia y pasar tiempos con amigos es algo bueno, pero se puede convertir en algo profundamente oscuro y tenebroso cuando nuestra única realización y satisfacción en la vida es pasar tiempos con amigos y familia, porque eso lo único que va a hacer es minarnos, es llenar nuestro corazón de huecos y vacíos que la familia nunca va a poder suplir. Necesitamos buscar tiempos en familia. Yo animo a todos ustedes a que cultiven sus familias durante estos tiempos de Navidad, que disfruten de ellos, pero que consideren si pasar tiempos en familia, la aceptación de ellos, de hijos, de hermanos, de diferentes amigos que nos rodean, son nuestra realización. Esa es nuestra felicidad. Lo materialista, el tener más, el que terminé el año y no tengo nada, y esos deseos víctimas en donde siempre estamos pensando, si tan solo me sumergiera en el pozo de la riqueza por un ratico sería feliz. Ese es el problema, porque es una idolatría en donde solamente tener el dinero es lo que me hará feliz. Y al igual que esta multitud, hay muchas personas alrededor de el pozo de la riqueza, deseando sumergirse ahí algún día y terminar tal vez sus vidas a la espera de que algo pase para poder ser felices. El pozo de la comodidad, que no te permite ni siquiera avanzar en la vida espiritual porque estás complacido y sumergido en el pozo, ya parece un jacuzzi, porque estás tan cómodo, tan cómoda en la narrativa de la comodidad que no quieres salir de ahí, no quieres nada que te incomode. La narrativa del miedo, la narrativa tan fuerte del placer sexual, en donde por todas partes nos están vendiendo que la felicidad es el placer sexual y deseamos sumergirnos ahí aún mientras estamos huyendo de esa tentación. Así que necesitas evaluar en qué pozo deseas. Y hoy es un buen comienzo del siguiente año, es que tú puedas reconocer con Dios: Dios, realmente lo que yo deseo es quedarme aquí. Lo que yo deseo es sumergirme en esto. Yo creo en ti, pero realmente con mis acciones yo estoy alrededor del pozo que se llama así, ponle nombre. Porque el arrepentimiento de la superstición comienza cuando tú puedes decir: estoy alrededor, estoy enfermo, estoy necesitado y estoy creyendo que alrededor de este pozo en algún momento yo tendré esperanza. Mi hermano y hermana, yo quiero decirte, tú puedes decir con toda tu boca cada 8 días: yo creo en Dios, pero si al final del año tú estás renegando porque no tienes un peso, tú no estás deseando sumergirte en la gloria de Dios, tú estás deseando el Dios económico que te pueda salvar. Tú no crees en Dios realmente y necesitas reconocer que tú lo que crees es que el dinero es Dios. Si al final de los días tú dices: yo creo en Dios, pero estás renegando porque no tienes una pareja y porque te sientes solo, déjame decirte que el pozo que tú tienes es el pozo y el anhelo de tener una persona, pero no crees que Dios sea tu Salvador, y tu superstición es que tengas a alguien va a ser tu felicidad, y tienes una religión individual adorando a ese pozo, esperando ahí algo que nunca jamás te va a salvar. Y así mismo piensa en las diferentes cosas. El segundo punto es, entendiendo que hay pozos, algo que nos va a ayudar a arrepentirnos. El segundo punto es: evalúa cuánto tiempo has estado deseando sumergirte en los estanques de la superstición. Y mientras predico a tu corazón y exponemos la historia de estos hombres y este pozo, sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Sé que el Espíritu Santo te está hablando acerca de las esperanzas vanas que estás poniendo en cosas que no son Dios. Y ahora necesitas pensar en un camino de arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo has pasado allí? El versículo 5 dice:
estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La palabra de Dios dice 38 años, y en ese tiempo la gente no tenía una expectativa de vida tan alta. Hoy en día están evaluando científicamente cómo darle a las personas ketamina en su proceso de aguantar el dolor del cáncer. Eso es anestesia para gatos, es el mismo tusi que están consumiendo los muchachos. Eso lo que hace es anestesiar las personas para que puedan elevar su expectativa de vida. En ese tiempo no había tanta ciencia, y que una persona tuviera 38 años enferma era demasiado. ¿Por qué sabían? Porque comúnmente las culturas, como una manera de salubridad, tenían listas de enfermos para ver quién eran los enfermos, para ver quién habían superado la enfermedad, investigada seguramente en su cultura. Y este hombre parece que cada año aparecía en la lista por 38 años, mucho más de la expectativa de vida que alguien podía tener. Era evidente que nada de sus supersticiones y de sus intentos había podido sanarle. La medicina a su alrededor, la ciudad, sus familias, nada podía sanarle. Pero algo pasó en esta cena, algo hermoso, y eso tiene que ver contigo. No sé cuánto tiempo tú llevas esperando ser feliz con ese algo. ¿Cuánto tiempo has esperado? ¿Cuánto sigues deseando si tuviera esto? Si no fuera tan pobre, si no fuera tan solo, si mi hijo no estuviera tan enfermo, si yo tuviera alguien que me amara. ¿Cuánto tiempo? Y en la escena, el versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El Evangelio de Juan y los diferentes evangelios nos están mostrando cómo Dios, hecho carne, interviene en vidas de mujeres, hombres que llevan tanto tiempo sufriendo con condiciones. El mensaje del Evangelio a través de esta porción es que Dios desea transformar esa espera y esa confianza en supersticiones en una fe sólida en un Dios que realmente ve tu dolor. Él sabe lo difícil de tu espera. Él sabe lo complicada de tu condición. Él sabe lo lamentable de tu pereza. Él conoce tu falta de fe. Él conoce tus lágrimas y tu tristeza. Y este escenario y esta escena en donde Jesús entra después de 38 años de enfermedad de este hombre, poniendo su confianza en un agua muerta, es como una ventana para nosotros ver la gloria de un Dios que desea oportunamente intervenir en nuestra historia. Es como si cuando Jesús le haya visto allí, podamos ver la grandeza de la misericordia y de la gracia cuando le ve acostado por 38 años en ese lugar. La soberanía de Dios, y la palabra que está después de la I dice: supo. Nadie tuvo que contarle. Qué bueno es que puedas contarle al Señor, pero el Señor sabe cuánto tiempo llevas esperando. El Señor conoce tu enfermedad y Él conoce tu sufrimiento y conoce tu condición. Dice aquí, llevaba mucho tiempo en aquella condición. Y entonces le dijo: ¿quieres ser sano? Y esta pregunta parece ser obvia. Esta pregunta parece ser: ¿por qué Jesús preguntaría si quiere ser sano? Lleva 38 años al borde de un estanque para ser sano. Y además de eso hay una multitud de personas que quieren ser sanas también. Y todos están ahí esperando por sanidad. ¿Por qué Jesús preguntaría a este hombre: ¿quieres ser sano? Jesús está entrando en escena con gracia, con misericordia en la vida de este hombre. Así como entra en escena de la vida de aquellos que Él ha elegido para que ellos puedan detener
su fe en las supersticiones, en sus fuerzas de cambiar, en sus anhelos de prosperidad, y puedan ver que hay alguien que puede sanarles y que tiene el poder de responder a sus necesidades. Cuando Jesús pregunta: ¿quieres ser sano?, está desviando la confianza que este hombre tenía en ese pozo de superstición para que pueda verle a Él, el verdadero Salvador, el verdadero Dios que puede darle sanidad, el que sí conoce su realidad, el que sí conoce su dolor, el que sí conoce su enfermedad. Y yo quiero decirte hoy a ti eso: ¿cuánto tiempo más vas a pasarte al borde de estanques con aguas muertas? Hoy Dios quiere recordarte y quiere preguntarte: ¿quieres ser sano de la mano del Dios que realmente puede responder a tu realidad? Mírale a Él, búscale a Él, date cuenta que Él está también alrededor de tu pozo, lamentando tu situación. Hoy puede ser un día hermoso de arrepentimiento. Tal vez no son cosas malas en las que confías, pero esas cosas no son Dios. Finalmente, tus fuerzas, tus ganas de hacer las cosas bien, tus ganas de prosperar, tus ganas de construir un hogar bonito, tus ganas de tener hijos perfectos, tus deseos de cosas buenas, tal vez están basadas en la confianza que tú tienes en ti mismo. Y hoy es el día en donde, así como dice el versículo 7, el enfermo respondió: Señor. Algo pasó en ese encuentro que en la multitud, cuando este enfermo vio a Jesús, se dio cuenta que había un Señor en él, alguien con el poder, alguien con la capacidad, alguien que merecía respeto, alguien al que podía él mirar y comentarle su situación, y decía: no tengo a nadie que me meta en este estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Este hombre todavía no podía darse cuenta que en Jesús había salvación. Tal vez las primeras maneras en las que tú puedes acercarte a Dios, finalizando este año para comenzar el otro, es expresar cómo tus búsquedas están frustradas, hablando con Dios cómo has intentado una y otra vez, pero no tienes quien te ayude. Tal vez tu esperanza es que tan solo alguien llegara y te diera algo, si tú solo tuvieras una oportunidad, si tan solamente alguien te acompañara. Este hombre expresa desde su corazón que su confianza estaba en alguien que le pudiera ayudar a depositarse él en ese estanque. Estaba basando su confianza en una superstición que ni siquiera sabían si era real. Estaba basando su confianza en alguien que pudiera ayudarle. Tal vez tu vida se trata de poner tu confianza en algo que ni siquiera sabes si va a poder ser real. Nuestras familias son hermosas. Gloria a Dios por nuestros trabajos. Gloria a Dios por nuestros hijos. Gloria a Dios por la iglesia. Gloria a Dios por nuestros hermanos en la fe. Todos son consuelos, pero nada de eso tiene la capacidad de responder con fidelidad y estabilidad. Todo nos defrauda, mis hermanos, todo nos defrauda. Nada realmente es fiel. Y Dios está tratando a través de esta escena mostrarte a ti y a mí que es necesario que Jesús intervenga en tu realidad y que te muestre que tú necesitas responder a esa pregunta. ¿Realmente tú quieres ser sano? ¿Realmente tú quieres ver respuestas de parte de un Dios que puede salvar? Porque así como el hombre pasó 38 años, así puedes ser tú, a las puertas de un templo como estaban en estos pozos. Tal vez aún llegas hasta la iglesia, pero mientras adoras, tú no deseas las respuestas de Dios. Lo único que quieres es sumergirte en ese pozo en el que anhelas ser feliz. Así como este hombre, muchos pueden estar cerca aún de la fe, pero todo el tiempo anhelando sumergirse en las aguas que anhelan sus corazones.
Mis hermanos, esas son aguas podridas. En esos pozos no hay felicidad. Disfrutemos de nuestras familias, disfrutemos de nuestros trabajos, pero esas cosas no van a responder a nuestra necesidad más profunda. Nuestro corazón anhela a Dios, fuimos creados para ser satisfechos en un Dios que puede realmente responder a nuestras necesidades. Puedes estar cerca de las creencias, pero nunca relacionarte con el Dios verdadero, porque tal vez lo que quieres es relacionarte con ese Dios que tú deseas que te sumerja. Aún debemos arrepentirnos, mis hermanos, de pedirle a Dios que nos ayude a sumergirnos en esos pozos. Somos tan descarados y tan ignorantes que le pedimos a Dios: Dios, por favor, ayúdame a hacer esto. Y ni siquiera nos damos cuenta que no estamos buscando a Dios, lo único que queremos es que Él nos lleve a esas aguas podridas. Pero el Señor es bueno y se va a encargar de que te decepciones. Se va a encargar de que te des cuenta que tu felicidad no es sumergirte en esas aguas, tu felicidad es Él. El gran problema de este hombre no es que estuviera enfermo. No hay nada de malo en ser pobre. Lo único malo es que no tienes plata. Pero no es pecaminoso ser pobre. No es pecaminoso estar soltero. No es pecaminoso estar enfermo. No es pecaminoso tener problemas. El problema es creer que si tuvieras esas cosas, entonces serías feliz. Ahí ya tienes una idolatría. Puedes decir creer en Dios, pero realmente estar deseando la ayuda de algo que te haga sentir esa sanidad. ¿Cuánto tiempo vas a pasar ahí? Qué bueno hoy escuchar la voz de tu Salvador diciendo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres experimentar cómo yo puedo responder? Arrepiéntete de las supersticiones. Arrepiéntete de los lugares en donde has puesto tu confianza y esos pozos que has construido para tu propia esperanza, y cree en el que realmente tiene el poder para salvarte. Gózate en ver cómo Dios responde a tu necesidad. Gózate en ver cómo Dios en su voluntad responde. Dios no va a responder al igual que esos deseos que tienes seguramente. Dios tiene respuestas que son mejores para ti. Pero es necesario que, al igual que el hombre enfermo dijo Señor, tú puedas decir, cuando Él te pregunte, cuando tú te acerques a Él, tú puedas decir Señor, y puedas reconocer que Él es quien gobierna. Y si Él quiere responder que no a eso, es lo mejor que te puede pasar. Si Él quiere responder espera a eso, es lo mejor que te puede pasar. Y si Él quiere responder sí a eso, también gloria a Dios por eso. Él quiere responder a tu realidad. Pero el éxito personal y la realización de nuestros deseos no es lo mejor muchas veces. Cuando basamos la seguridad, por ejemplo, en algo, tenemos una idolatría. Cuando nosotros creemos que cuando tuvimos éxito en una cosa, queremos repetir eso todo el tiempo en todas las áreas, tenemos una idolatría. Pero la señal sin error de que nosotros tenemos una idolatría y hemos construido un pozo en algo, es cuando nosotros no podemos vernos a nosotros mismos bien si no tenemos eso. Cuando no podemos vivir nuestra vida y vernos con dignidad si no tenemos eso o si no lo conseguimos. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué provee el Evangelio y la obra de Cristo ante nuestra necesidad? Porque no solamente tenemos un pozo, estamos llenos de charcos donde deseamos ser felices. Por último, quiero recordarles a través de este punto la propuesta que hace el Señor. Dice, levántate. Este tercer punto lo he denominado: levántate de tus supersticiones y escucha la voz de tu glorioso Salvador. El versículo 5 nos recuerda cuando Jesús dice: ¿quieres ser sano? La misericordia
que Dios tiene frente a tus esclavitudes y tus supersticiones, porque todos la tenemos. Todos tenemos pozos falsos donde nos queremos sumergir para ser felices, pero el Evangelio nos muestra que a pesar de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en supersticiones incoherentes y tontas y ridículas que ni siquiera tienen sentido, el Señor es compasivo. Y el Señor interviene en nuestra realidad y Él desea mostrarle a Jerusalén en esta escena que su propuesta, su señorío, su sanidad es sobre toda narrativa social, sobre toda superstición, y que Él es poderoso para responder a la necesidad de estas personas en este contexto, y también es poderoso para responder a ti con el Evangelio de Cristo Jesús, hecho hombre, para comprender cómo anhelas cosas que los hombres anhelan. Muchos hombres llegaron a Jesús, un cojo de nacimiento, un hombre postrado en cama por 8 años estaba paralítico, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, y Jesús se encontró con estas personas para que tú hoy puedas darte cuenta que tú hoy no es diferente, tu realidad no es diferente. Este hombre de 38 años esperando no se comparan contigo, que has esperado tal vez durante 40 años, tal vez durante 3 años, tal vez cuánto tiempo has estado buscando esperanzas fuera del Señor. Arrepiéntete de tus supersticiones, arrepiéntete de cambiar a tu fuerza y cree en aquel que realmente tiene el poder para salvarte, porque Él es misericordioso. Él quiere que tú le veas actuar en tu vida. La respuesta espectacular del Señor Jesús fue, en el versículo 8 dice, el Señor Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Una palabra de nuestro Dios puede cambiar tus cosas. No pierdas la fe, no importa cuánto tiempo has esperado y cuánto has desfallecido. El Señor con una palabra puede liberarte de tu realidad. Nuestro anhelo hoy es que tú puedas tener una fe más grande que las supersticiones. No será el cumplimiento de tus deseos lo que te salve de tu realidad. Serán las palabras del Señor Jesús alumbrando en las tinieblas de tu desesperanza, dando vida donde todo estaba muerto, dando esperanza donde lo único que había era desesperanza, dando amor cuando lo único que había era un lugar árido. Solo Jesús con su voz puede resplandecer en medio de tus supersticiones. Abandona esos anhelos como la manera en la que vas a ser feliz, y pon la fe en Cristo sin importar la complejidad de tu situación. Vuelve a creer en Él, vuelve a depositar tu confianza en Él. Mira su palabra, mira sus palabras. No mires tus estanques, no mires la multitud de gente enferma a tu alrededor. Cree que en Cristo tienes las respuestas, porque para eso Dios se encarnó, para que tú puedas verle presente en tu vida. El Evangelio nos recuerda que el ministerio de Jesús, entrando en la vida de estas personas tan necesitadas, es la representación del gran carácter de Dios, anhelando intervenir en tu vida, para que tú puedas tener confianza en Él. Cristo obró en el momento más oscuro, en el momento oportuno, donde necesitábamos ser salvados porque íbamos de camino al infierno. Él obró, y asimismo la salvación que Él ha obrado para vida eterna será la salvación que obre en tus deseos y anhelos. Levántate a una vida espiritual mucho más fuerte en Él en el siguiente año. Levántate de la parálisis espiritual, que tal vez no tienes parálisis como este hombre, pero tal vez estás paralizado espiritualmente. Y mira a Cristo, cómo te salva de tus pozos de desesperación en donde has estado durante tanto tiempo. Arrepiéntete de esperar en eso. Y aférrate a la fuente de agua viva. Y si has creído, y si tu fe ha aumentado durante este año, no te permitas ser como este hombre. No vuelvas a estanques de desesperanza y pon tu confianza en Cristo.
cómo el Evangelio resuelve nuestras necesidades y nuestros anhelos. La única forma de librarnos de la influencia destructiva de dioses falsos es cuando nosotros empezamos a ver y poner nuestra mirada en el Dios verdadero, el Dios vivo que se reveló en el monte Sinaí, que se reveló en la cruz y que sigue revelándose a hombres y mujeres que ponen su confianza en Él. ¿Qué fue lo que cambió la vida de este hombre? Este hombre pudo mirar a Jesús y responder: Señor. Este hombre fue un hombre que Dios le preguntó: ¿quieres ser sano? Hoy Dios te está preguntando: ¿quieres experimentar la plenitud que hay en mí? ¿Quieres ver mis respuestas? Arrepiéntete de las supersticiones y cree en el que realmente tiene el poder de salvarte. Arrepiéntete de no buscar con fe y gozo al Señor. Sigue viniendo, congrégate con gozo, busca la palabra de Dios para que las palabras del Señor te liberen de los pozos de desesperanza. Acompáñate de otros creyentes en un proceso de discipulado sólido que te puedan ayudar a conocer dónde estás poniendo tu esperanza, que no es en Cristo. Pero sobre todas las cosas, gózate de que hoy Dios te está diciendo: ¿quieres ser sano? Gózate de que tal vez, como Ana pasó todo su tiempo buscando su felicidad en sus hijos, hoy Dios te puede decir: tu felicidad no es eso, yo soy la respuesta que necesitas, mi plenitud, mi amor, mi estabilidad, mi compañía, mi presencia, mi plenitud es lo que necesitas. Gózate en saber que Dios hoy te está llamando a sanidad y está mostrando aquellas cosas en las que has depositado tu confianza, que no es Él. Qué bendición que podamos comenzar el siguiente año identificando en qué pozos necesitamos o queremos sumergirnos, cuánto tiempo hemos pasado, y qué bendición hoy darnos cuenta que el Señor quiere responder a nuestra realidad y que necesitamos levantarnos de nuestras supersticiones y escuchar la voz de nuestro glorioso Salvador, que puede responder realmente a nuestras necesidades. Yo quiero que oremos en arrepentimiento y fe por estas palabras y que veamos nuestra vida reflejada en este tiempo y pidamos perdón juntos por esos pozos de desesperación que hemos construido para ser salvos. Oremos juntos al Señor y gocémonos en ver que Dios nos muestra nuestra realidad. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque nos ilustras cómo el Evangelio es superior a las propuestas que nosotros mismos hemos hecho, las propuestas que la sociedad ha construido para ser felices, Señor. Tú que estás ahí, que has puesto tu confianza en Dios, yo quiero que pongas nombre a ese pozo y que puedas pedir al Señor perdón por tu anhelo de sumergirte a Él. Que pidas perdón al Señor por el tiempo que has pasado anhelando estas cosas. Por tu dureza, por tu falta de arrepentimiento. Pero al mismo tiempo que escuchemos la voz del Señor, esa voz amorosa que interviene en nuestra desesperanza, en los anhelos de nuestro corazón desviados, y que nos pregunta hoy: ¿quieres ser sano? Que puedas abrazar a ese Salvador que hoy está entrando en tu necesidad, como aquel que puede responder a tu realidad, que es poderoso para salvarte y sacarte de ahí. Señor, hoy abrazamos tu presencia en nuestras vidas. Hoy reconocemos que estás presente, que tu Espíritu Santo hoy está hablando en nuestra realidad, porque desea que todo nuestro gozo esté puesto en ti, Señor. No en aguas estancadas, sino en ti, que eres la fuente de agua viva. Señor, hoy depositamos nuestras cargas en la cruz. Dejamos a un lado nuestros pozos de desesperación y nos gozamos en saber que estás presente aunque no lo veamos, que nuestra espera vale la pena en ti porque tú estás presente.
Señor, bendecimos tu palabra y te rogamos que por favor este año que comienza y en este tiempo de finalizar el año presente podamos renunciar a los anhelos de esperanzas en pozos supersticiosos y que podamos entender que nuestra felicidad está en que tú respondas a nuestra realidad y no nosotros mismos o las realidades sociales. Gracias por tu palabra y gracias porque nos estás diciendo levántate. Gracias porque una palabra tuya es suficiente para llenarnos de esperanza, recordando que estás presente en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, Dios. Amén. Mis hermanos, qué bueno es tener este tiempo para finalizar el año con